Ya habíamos visto que surge un personaje malvado en la historia de que Lucas refleja y es Herodes Agripa. Herodes Agripa tenía el conflicto de la hambruna, el conflicto entre judíos y cristianos, que se estaba agrupando un poco más, cristianos subían en cantidad, judíos que estaban como queriendo resistir al cristianismo, y Herodes se le surge la brillante idea que quiere agradar a los judíos y apresa y mata al primer apóstol, que es Jacobo. Herodes se da de cuenta que esto le agrada al pueblo, que le gusta, que le aplauden, y dice, bueno, sigamos haciendo algo más, ahora apresen a Pedro. Pedro es apresado, pero Dios lo libera. Dios lo preserva enviando un ángel y sacándole de una manera misteriosa, irónica, lo saca de la cárcel, y lo irónico va a suceder aún peor, porque Herodes va a decir, acabó la Pascua, tráigame a Pedrito porque lo vamos a matar como hicimos con Jacobo, pero cuando los alguaciles se dan cuenta, ya Pedro ha sido liberado. Pedro ha sido liberado, Pedro ha sido rescatado de las manos de Herodes, él mismo se alegra por eso, y dice el texto que Herodes se enoja, Herodes se vuelve iracundo y dice, mueran estos soldados, ¿no? Mueran estos soldados. Muy bien. Entonces, amados hermanos, así es como continuamos. Y el verso 19 decía lo siguiente, 12:19. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, es decir, les habló cara a cara, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y los guardias seguro dijeron, no sé, estábamos todos acá. El que estaba seguramente amanillado con Pedro le dijo, bueno, yo estaba amanillado con Pedro, pero no sé, ¿y qué pasó? Ni yo mismo lo sé. Yo me imagino ese encuentro con los guardias. La palabra fue, no sabemos qué pasó. Ah, sí, muy bien, mueran todos, dice Herodes. Y los ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió Herodes a Judea, a Cesarea, y se quedó un tiempo allí. Así acababa la historia. Ahora vamos a continuar con el primer punto. El tema del día de hoy está dividido en 3 fracciones, ¿no? Una muerte que tranquiliza, esa es la primera división. La división número 2, el inicio de una nueva misión. Y la división número 3, la oposición de las tinieblas. 3 divisiones en cuanto al pasaje o a la porción que vamos a estudiar hoy. Entonces comenzamos. Punto número 1, una muerte que tranquiliza. ¿Cuál Herodes era este? ¿Se acuerdan? ¿No dijo nuestro hermano Israel? ¿Cuál era? Agripa, que era el nieto de Herodes el Grande, ¿no? Y él baja a Cesarea y dice el verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero aquellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron, subraya eso, a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces cuando Herodes baja, enojado, furioso, a Tiro y Sidón, baja a Cesarea, ¿quiénes vienen? De los personajes o los ciudadanos de estos 2 lugares, Tiro y Sidón. Ahora, ¿qué pasaba en el momento? Bueno, Herodes estaba enojado con estas ciudades, pero a estas ciudades no les convenía estar enojados con Herodes. ¿Por qué? Porque por el reinado de Herodes es donde ingresaba el alimento. Por eso, ¿qué hicieron ellos? Dijeron lo siguiente, vamos a Blasto, no podemos ir a Herodes, vamos a Blasto. ¿Quién era Blasto? Blasto era un hombre que servía al rey primordialmente. Blasto era no solamente un servidor o un copero, Blasto era un amigo del rey, un consejero. Entonces, inteligentemente, estos hombres de Tiro y de Sidón dicen, queremos hablar con el rey, pero él está enojado con nosotros. Entonces, vamos a Blasto y le demos algunas recompensas para que él pueda interceder por nosotros a Herodes. Entonces, quiero que miren esta escena y yo voy a retratar lo que pasó con Blasto y Herodes. Yo voy a retratar lo que pasó. Muy bien. Esto es lo que pasó. Los de Tiro y de Sidón van, Blasto, por favor, habla con Herodes, está enojado y nos está impidiendo el paso. ¿Por qué estaban tan preocupados los de Tiro y Sidón? Porque Herodes había cerrado el puerto donde entraba el alimento hasta Tiro y Sidón. Entonces, si Herodes está enojado, no hay comida al pueblo. ¿Me dejo entender? Entonces el pueblo tiene que ir, por favor, Herodes, cálmate, volveremos a reconciliarnos, etcétera. Y utilizan a Blasto.
Y Blasto le dice a Herodes algo similar como esto. Oh rey Herodes, tú que eres el gobernante, el emperador, han venido a mí los de Tiro y de Sidón. Quieren hacer las paces contigo y reconocen que tú eres superior, porque si tú les cierras el puerto, ellos no tienen alimento. Están humillados y quieren rendirse ante ti por el alimento, no por quién era él, por el alimento. Y la reacción de Herodes es la siguiente, verso 21. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Es decir, se enorgulleció. Entonces, ¿cómo reacciona Herodes? Herodes dice, ah, sí, te hablaron eso a ti. Entonces Herodes se empieza a envanecer. Necesitan de mí. Sin el puerto que yo tengo, no hay comida para ellos. Y Herodes se engrandece, se envanece, se orgullece. Y dice, entonces hagamos una reunión. Trae a los de Basto, a los de Sidón, a los de Tiro, a esa gente tráemelos. ¿Y qué hace Herodes ese día? Se viste de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Es decir, no pueden hacer nada sin mí. Interesante esta actitud, porque Herodes ve al pueblo de Tiro y Sidón, se sienta en su trono, se pone prendas reales y dice los historiadores, según Flavio Josefo, que se vistió con una tela de silicio que era del color del sol, era dorada, brillaba mucho. Flavio Josefo dice que ese día él se vistió como de oro. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Herodes? Orgullo. Eso, se está engrandeciendo. No pueden vivir sin mí. Se sienta en su trono y les arrengó. ¿Qué significa eso? Se puso superior a ellos. Sin mí no lo pueden hacer. Quiero escuchar sus palabras, que ustedes dependen de mí y que yo soy su rey soberano, les está diciendo. Vanidad, orgullo. Por eso Lucas refleja, se vistió de ropas reales y se sentó en su tribunal y les arrengó. Se puso por encima de ellos. Y el pueblo, 22, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Tras el arrengo de Herodes, que les decía, yo soy superior, sin mí no pueden estar, yo soy importante para ustedes, ustedes están por debajo de mí, la gente, obviamente, no lo amaba, no lo adoraba, solamente le dicen para tener favor de Herodes, ¿no ve? Como hoy en día también pasa, ¿no ve? Mucha gente no ama a Evo Morales, pero sí le arrengan, ¿no ve? Sí, tú vas a sanar el país, tú vas a traer la economía. ¿Pero por qué le dice eso a nuestro expresidente? Porque quiere recibir beneficio. Era así este pueblo de Tiro y Sidón. Voz de Dios y no de hombre. No porque amaban a Herodes. Herodes era odiado por todos. Sino ¿por qué? Para que se crea, para que se sienta bien, pues. Nos va a dar beneficios. Va a permitir que el puerto se abra y pueda pasar comida a nuestras ciudades. Ahora, usted se ha preguntado por qué él muere de esta manera. Porque en este punto Lucas refleja que él no dio gloria a Dios. Cuando las personas de Tiro y Sidón dicen, dicen, esta es voz de Dios y no de hombres. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ya, buena palabra, endiosando. ¿Qué más? Le están dando gloria a él. Están honrando al rey. ¿No es cierto? Y algo que enoja a Dios es esto, la gloria al hombre. ¿Por qué Herodes muere? Es porque Herodes no reconoce alto. Es Dios. Y es más, Herodes sí sabía esto. Porque recuerda que la familia herodiana era una familia de religión judía. Sí conocía al Dios de Israel, por lo menos intelectualmente. Pero él no. La gente dice, voz de Dios, es decir, tú eres Dios, como Dios hablas. Y Herodes, ¿qué dice? Sí, soy Dios. Ah, muy bien. Castigo, verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió. Ahí está. ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios. ¿Quién recibió la gloria? Herodes. Herodes se sintió Dios. Y Dios dijo, manda a un ángel para que lo lastime, y expiró comido de gusanos. Ahora tú tienes que entender que no pasó en el momento. No es que Herodes dijo, sí, soy Dios, y el ángel vino, lo lastimó y murió. No.
esa herida le dio una enfermedad que no sana. No sabemos cuál fue, pero Flavio Josefo y los teólogos dicen que después murió comido por gusanos. No imagines que al momento está pasando eso. No, le dio una enfermedad que no puede sanar y al final murió comido de gusanos. ¿No es cierto? Entonces, una muerte trágica para un hombre malvado. Y uno se pregunta, pero ¿por qué de semejante manera Dios y actuó? Y tú te preguntas, pero hermano, yo pregunto algo. Si Dios podía haber matado aquí a Herodes, ¿por qué no lo mató antes? ¿Por qué no lo mató cuando quería la intención de matar a Jacobo? ¿Por qué justo ahora lo mata? Porque aquí Herodes está incumpliendo una norma tremenda, que Dios es soberano y Dios no va a respetar eso, perdón, no va a aceptar eso. Dios no quiere que nadie tenga su gloria. Y cuando Dios ve a alguien orgulloso, vanidoso, sintiéndose como Dios, Dios lo va a quebrantar. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 57, Isaías 2, 17. Abre tu Biblia ahí y vamos a ver lo que Dios hace. La muerte de Herodes nos enseña dos cosas importantes: que el enojo y el orgullo, la vanidad, siempre son quebrantadas por Dios. ¿Cómo estaba Herodes? Dice, enojado. Después, ¿cómo está? Envanecido, endiosado. Se coloca ropas brillantes, ropas de oro, se sienta en su trono y él dice, sí, mi voz es la voz de Dios. ¿Y cómo Dios reacciona ante esa vanidad, orgullo? Leamos Isaías capítulo 2, verso 17. Mira lo que dice el texto y pon mucha atención. Isaías capítulo 2, verso 17. El texto dice lo siguiente. 2:17. La altivez del hombre, ¿qué será? Dice, abatida. Y la soberbia de los hombres será. Eso es lo que Dios ha hecho con Herodes. Tú eres altivo. Tú eres soberbio, ¿no? Te voy a quebrantar y tu altivez será abatida. La Biblia es constante en esto. La Biblia es constante en que Dios no soporta, no tolera la altivez, el orgullo del hombre. Son dos cosas que siempre van a traer castigo de parte de Dios. O estar enojado o estar envanecido. Dos cosas que son pecado. El enojo es pecado. Por eso Pablo en Gálatas 5, ¿qué dice? Fornicación, hurto, idolatría, enojo, envidia, maledicencia. El enojo es un pecado. Como también la altivez. Dos cosas que inundaron el corazón de Herodes. Y Dios va a quebrantar esa altivez. Nadie puede recibir la gloria que Dios merece. Y tanto Sidón como la otra ciudad, que es Tiro, eran de un contexto judío, porque estaban en Canaán también. Sabían del Dios de Israel, no eran incrédulos tampoco. Ellos sabían que la gloria iba a Dios, pero Herodes se envanece y dice, sí, yo soy Dios. Y acepto su adoración. Y Dios nunca quiere eso. Dios quebranta la altivez, Dios humilla al orgulloso, al vanidoso. Dios lo humilla. Leamos Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Y vamos a ver Dios qué dice en cuanto a su gloria. ¿Será que Dios puede compartir su gloria? Veamos qué dice Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, el mismo Isaías, pero esta vez el verso 48, ¿ya? Capítulo 42, perdón, 42, verso 8, 42, 8. Mira lo que está instituyendo aquí Jehová. 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro, subraya eso, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Con quién comparte Jehová su gloria? Con nadie. ¿Alguien puede tener la misma gloria? ¿Puede ser adorado como Dios? No. Por eso también Dios va a quebrantar, desmenuzar al anticristo. Porque él se va a hacer pasar por Dios. Y Herodes es un prototipo de un anticristo también. Se cree Dios, se sentía el rey de Israel, el rey de los judíos. Por eso era tan odiado por los judíos. Ahora, cuando él recibe la adoración de los de Tiro y Sidón,
Dios se enoja y dice, ¿sabes qué, Herodes? Yo no puedo compartir mi gloria con nadie. La gloria es mía. ¿Por qué no me estás glorificando? Ángel, ve, hiérelo de muerte. Y su fin se ha comido por gusanos. Ese es el fin de un altivo, ese es un fin de un vanaglorioso que no reconoce la gloria de Dios. Y ayer vimos algo importante en el evangelismo. Dios nos creó para que le demos gloria a Él. Nadie puede merecer la gloria más que Dios, sea por lo que tengamos o sea por lo que no tengamos aún. El que merece la gloria siempre es Dios y solamente Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie merece el honor y la gloria, solamente Dios. Los demás somos instrumentos y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, en este campo, muchos de nosotros, los líderes pastores, puede llegar la altivez, puede llegar el orgullo y muchos líderes pastores lo tienen. Son altivos, son orgullosos, son vanagloriosos. Cuidado porque Dios puede derribar todo eso, como le pasó a la iglesia de la Odisea. La Odisea, ¿qué dijo? Bueno, no tengo necesidad de nada, dijo el pastor. Todo lo tengo. Estoy bien. ¿Y qué le dice Dios? Jesús. Lo que tú no sabes es que eres un pobre, desventurado, ciego y estás desnudo. Cuando alguien siente altivez, orgullo y vanidad, Dios lo va a quebrantar. Sea ahora o sea después. Pero la vanidad y el orgullo no se llevan con la paciencia y la misericordia y la justicia de Dios. No puedes. Así como el odio y el amor no se pueden llevar, un vanidoso, un orgulloso no se puede llevar con un Dios, que Él solamente merece la gloria. Por lo tanto, la iglesia siempre va a depender de Dios. La iglesia Cristo es Rey está empezando ahora y de aquí a 10 años seguiremos dependiendo ¿de quién? De Dios. Lo importante es dar la gloria a Dios siempre, porque Dios, ¿qué dice en Isaías 42:8? Yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Con nada ni con nadie comparto mi gloria. La glorificación es un medio para poder honrar al Señor. Glorificamos a Dios por quien es Él. Y Él merece toda gloria, toda alabanza. ¿Qué hizo Herodes? Voz de Dios y no de hombre. Exacto, yo soy Dios. Se ha vestido bonito. ¿De qué le ha servido eso? ¿Qué te enseña eso? Herodes tuvo mucho. Herodes fue uno de los principales reyes en la dinastía herodiana. Era estudioso, tenía riquezas, tenía fama y al final ¿cómo murió? Comido por gusanos. Mucha gente así está allá afuera, ¿no ve? Yo no necesito del Señor. Yo no necesito de Jesús. Yo estoy bien como estoy. ¿Cómo le decimos a ellos? Altivo eres tú. Altivo, vanaglorioso, orgulloso. Te sientes conforme con tu vida. No, Dios a quienes bendice, a los humildes y quebrantados de corazón. Por eso, David, ¿qué dijo en el Salmo 51? Tú no te complaces en sacrificios y ofrendas, tú te complaces en un corazón constrito y humillado. Eso es lo que recibe bendición de Dios, no como Herodes. Herodes se envaneció. Entonces, aquí surge una muerte que tranquiliza. ¿Qué estaba haciendo Herodes? Estaba persiguiendo a los cristianos, mató a Jacobo, encarceló a Pedro y comenzó la segunda ola, ¿se acuerdan? Comenzó la segunda ola, pero con la muerte de Herodes Agripa, ¿qué pasó? Se calmaron las cosas. Murió un grande enemigo y el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, los cristianos, calma, se empiezan a tranquilizar, porque una persecución siempre mueve para un lado, mueve para el otro, hay pensamientos cruzados. Herodes muere y titulamos a este punto una muerte que tranquiliza a los creyentes. ¿No? ¿Qué te enseña esto, hermanos? ¿Qué te enseña esto? Ahora pongamos la mente ya no en Herodes, sino en los creyentes. Muere Jacobo, Pedro es encarcelado, la iglesia está orando, están siendo perseguidos. Por un tiempo están siendo afligidos. Un tiempo de persecución, un tiempo de angustia, que no sabían qué hacer, si irse por acá, si irse por allá, si quedarse en Jerusalén, porque Herodes estaba comenzando una persecución, la segunda ola de persecución. La primera la empezó Saulo, la segunda la empieza Herodes Agripa.
Pero Dios no solamente está mostrando su justicia a Herodes, sino está mostrando también la tranquilidad a su pueblo. Por eso hubo una paz, una tranquilidad. Y esto nos enseña algo a nosotros los cristianos, que va a venir un Herodes en nuestras vidas. Va a haber una persecución, pero siempre después de la tormenta viene la calma. Si tú notas, la iglesia primitiva oraba, ayunaba, ofrendaba, pero también ¿qué hacía? Pero también ¿qué tenía? Persecución. Entonces tú no quieras decirme que la iglesia era buena porque oraba. Claro que era buena porque oraba. La iglesia ofrecía todo, claro que ofrecía todo, pero también recuerda que la iglesia estaba siendo perseguida, morían, eran encarcelados. Tú no puedes sacar solo lo bonito, también saca lo que es negativo para ellos en ese entonces que estaban siendo perseguidos. Pero en las bendiciones que Dios da y en las persecuciones que Dios da, siempre Dios está bajo control. Así como la iglesia era perseguida, murió Jacobo, Dios dice, muere el enemigo y paz, tranquilidad por un tiempo, momentáneo. Esto nos enseña que hay que tener tranquilidad, como le vimos en el jueves, ¿no? Dice Dios en su palabra que va a venir el día malo, ¿se acuerdan? El día malo va a llegar. Pero ¿qué dice Efesios 6:13? Cuando llegue ese día malo, ustedes estén firmes, resistan para que cuando pase ese día no les haga daño. Entonces, cuando llega un Herodes, una persecución, una aflicción, tenemos que soportar ese momento. ¿Por qué? Porque al final va a haber tranquilidad, va a haber paz. Eso es lo que nos enseña esta historia. Una paz después de una persecución. Nada es eterno, ni aún así la persecución. Y una vez más, ¿quién está en control? Dios. Pero a la misma vez, alguien también está operando. ¿Quién operó con la hambruna? ¿Quién está operando con el corazón de Herodes? El enemigo. Si ustedes ven las hambrunas de la Biblia, van a ver que siempre Satanás quiso hacer eso. Yo les pregunto, ¿por qué causa se fueron Jacob y sus hijos a Egipto? Por hambruna. ¿Y qué quiso hacer Satanás al traer hambruna? Matar a la descendencia de Jesús. Nunca él quiso que Jesús naciera. Por eso va a ser constantemente méritos. Y lo mismo está pasando acá. Cuando Jesús le dijo, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, Satanás dice, no, yo no voy a dejar que eso pase. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Encarcelamiento, Herodes, Simón el mago, oposición, persecución. Utiliza un tal Saulo, envanecido, orgullecido. Entonces Satanás también está actuando. La hambruna que pasó en Jerusalén, ¿por qué crees que se dio? Para debilitar a los cristianos. Para enfriar a los cristianos. ¿Y cómo la iglesia gentil reacciona ante eso? Ofrendemos para los hermanos, ayudemos a los hermanos. El texto dice en Hechos 12 que la iglesia estaba orando y orando. Y Satanás dice, mientras más hambruna, mientras más persecución, la iglesia más persevera, más ora. Y eso es lo que tenemos que aprender. Mientras la dificultad se haga más grande, tú también tienes que orar más. Mientras más difícil sea la cosa, mientras más difícil sea la vida cristiana, tú tienes que orar más. No al revés, más problemas, menos oración, más persecución, más aflicción, menos adoración, menos postración, menos oración. No tiene que ser así. Más problemas, más aflicciones, más voy a orar, más me voy a acercar al Señor. Eso hacía la iglesia. La iglesia oraba. Venía aflicción, oremos. Venía persecución, ayunemos. Venía persecución, estemos unidos. Ese es el carácter de un cristiano también. ¿Qué tiene que traer la aflicción? Más gozo. ¿Qué tiene que traer las pruebas? Más rendimiento a Dios. Y después de todo eso, ¿qué va a pasar? El día malo pasa y las cosas se tranquilizan. El día malo llega, pero no dura para siempre. Recuerda muy bien eso. No dura para siempre. Siempre va a venir tranquilidad. Como para ellos, ¿no? ¿Quién murió? Herodes. Herodes murió y volvemos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Verso 24. Pero la palabra, ahí está. Pero, contraste. Herodes atacó. Herodes se envaneció.
Herodes persiguió, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El reino de las tinieblas es inferior al reino divino. Hay una potestad superior y no es la del diablo, no es la del enemigo, es la de Dios. El enemigo puede hacer lo que quiera, pero Dios no frena sus planes. Dios no los va a frenar nunca, ni ahora, ni jamás. Porque Dios no tiene un pensamiento, no tiene un deseo. Dios no dijo, deseo que la iglesia crezca, deseo que la iglesia evangelice. Dios no tiene un deseo. Dios tiene un plan que se va a ejecutar. Y lo mismo pasa en nuestras vidas, lo dice Pablo en Romanos 8. Dios los ha predestinado para ser glorificados con su Hijo. Puede venir hambre, persecución, enfermedad, enemistad. Y Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Porque Dios tiene un plan. No tiene un deseo. Él tiene un plan y sus planes se ejecutan así haya o no haya oposición. Por lo tanto, Satanás y las huestes de maldad siempre van a ser inferior a las potestades superiores que es en Cristo Jesús. Él es superior. La palabra continuaba, crecía y se multiplicaba, aún en la oposición. Aún en la oposición. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Dónde habían ido? ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 11, 29? ¿Qué habían hecho los discípulos de Antioquía? Se habían enterado que había hambruna, recogieron algunos alimentos, algunos víveres, qué sé yo, dinero, no sé. ¿Y a quiénes les han entregado? A Bernabé y a Saulo. Saulo y Bernabé toman las ofrendas y van hasta Jerusalén. Por lo tanto, mientras Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro, ¿quién también estaba en Jerusalén? Saulo. Saulo estaba en Jerusalén. Las cosas se calman, Herodes muere, se les entrega las ofrendas y los víveres y Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Pero esta vez no vuelven solo, llevan a un jovencito de aproximadamente 14, 15 años, conocido como Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. No voy a tocar el tema hoy, voy a tocar después cuando lleguemos a Hechos 16, la vida de Juan Marcos, pero es una vida preciosa también estudiar a Juan Marcos. Juan Marcos es quien escribió el evangelio de Marcos, ¿no? Su evangelio. Pero bueno, vamos a continuar. Pasamos al verso 13. ¿Dónde habían vuelto Saulo y Bernabé? A Antioquía. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Qué han ido a hacer ahí? Han ido a dejar ofrendas, hasta casi seguramente han sido perseguidos, no sé. Pero estaban ahí cuando empezó la persecución. Muere Herodes y vuelven a Antioquía, donde estaban los hermanos, ¿no? 13:1. Había entonces, y con esto comenzamos el punto número 2, el inicio de una nueva misión. Hasta aquí hemos visto, punto 1, la muerte que tranquiliza. Se calmaron los ánimos, no hay persecución por el momento, todos tranquilitos. Lo único que estaban sufriendo era la hambruna, pero se podía sobrellevar por las ofrendas también. Muy bien. 13:1 comienza la segunda parte, el inicio de una nueva misión. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y ¿quién más? Saulo estaba ahí, ¿no? Entonces notamos que Lucas no está reflejando siempre días nada más. Recuerden que en el libro de los Hechos, en un solo versículo pueden haber pasado años. Cuando Saulo y Bernabé van a Jerusalén, la iglesia se queda con maestros. Y mira cómo Dios está volviendo a proveer maestros, no los deja solos. Provee maestros. Y estos profetas y maestros son enseñadores de la palabra de Dios. No es un profeta de ministerio, es un profeta de oficio. Son los que enseñaban la palabra de Dios. Mientras Saulo y Bernabé estaban en Jerusalén. La iglesia no se quedó desamparada. Dios ha proveído más maestros, líderes. Una prueba más de que Dios en este tiempo está trabajando a través de sus siervos, a través de los líderes, no a través solamente de la llenura o la inspiración del Espíritu Santo. Dios trabaja a través de líderes. Dios quiere que la iglesia se crezca, se edifique a través de líderes, maestros, pastores que puedan guiar al pueblo. Interesante esto, ¿no?
Ahora, también algo interesante aquí, hermanos, es que vamos a entrar a este punto que es la preparación. Preparación antes del viaje. Antes de la preparación vemos que el orden. Lucas, ¿a quién coloca primero y a quién coloca último? En esta orden de los 6, de los 5 personas, ¿no? Son 5 personas. ¿A quién coloca primero? ¿Y a quién coloca último? ¿Qué te hace entender esto, hermano Israel? Que Saulo era uno más. Saulo era uno más, un maestro más. Todavía Saulo aquí, hermano Israel, no está entendiendo su apostolado. Todavía aquí Saulo está en proceso. Él no sabe que va a ir a los gentiles, que va a escribir 13 cartas. Él no lo sabe. Lo que él sabe ahora es predicar de Cristo, anunciar de Cristo. Se había abierto la puerta a los gentiles y era una puerta grande, inmensa. Los apóstoles pudieron recorrer Canaán, Palestina en ese entonces, pero necesitamos gente que recorra los confines de la tierra, porque había mucha gente gentil. Saulo aquí no entiende, no está comprendiendo. Interesante porque Lucas, ¿a quién coloca primero? A Bernabé. ¿Qué te hace entender eso, hermano Johnny? Bernabé era el pastor principal de Antioquía. Por eso te dije, hermanos, equivocadamente a veces pensamos los 3 viajes de Pablo. En realidad no debería ser así, porque Saulo encabezó 2 viajes. El segundo y el tercero. El primer viaje que comienza ahora, ¿quién lo va a encabezar? Bernabé. Por eso es Bernabé y Saulo, hasta que se separan y empiezan los viajes de Pablo. Bernabé fue un hombre clave una vez más. El carácter de este hombre, la gente lo consideraba el primer pastor. Porque ¿quién fue a predicar a Antioquía? ¿A quién enviaron los apóstoles? A Bernabé. Y el texto decía que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Con gozo se alegró y enseñó doctrina también ahí. Entonces, Lucas nos refleja que Bernabé era el pastor principal, esencial, y Saulo, un simple Saulo que está empezando su carrera de predicación. Se va a volver un gran predicador, pero en estas instancias todavía está en proceso también la mente de Saulo y el apostolado que él ha recibido, pero que aún no lo entiende. Ahora vamos a ver un poquito de los nombres. Dice ahí, estaban en Antioquía de la iglesia profetas y maestros. Recuerden que son enseñadores, predicadores, pastores. Número 1, Bernabé, que era el pastor principal. Número 2, Lucio de Cirene, ¿no? No, Simón, perdón. Simón, el que se llamaba Niger. ¿Alguien sabe qué significa Niger? No me van a tomar a mal porque es el texto lo que dice. ¿Sabes qué significa Niger? Ahí está, el nombre de nuestro hermano Joel. Negro significa. Entonces, a Simón, ¿qué le decían? El negro, así le decían. Ese era su sobrenombre, dice. Hermano, ¿por qué le dicen así? Porque era un hombre que vino de África también. Era un hombre de color. Era un hombre de color. Su sobrenombre era Niger, negro, ¿no? Porque venía del lugar de Candace, igual que el etíope eunuco, ¿no? Que venía de esos lados también. ¿Qué te enseña esto una vez más? Para Dios no hay ni raza ni color. Dios usa a todos. No hay ni altos, ni bajitos, ni feitos, ni gorditos. Nada. Para Dios, todo hombre, mujer que quiera servir al Señor puede ser un maestro. Ya no los había enseñado Lucas, ¿no? Con Hechos 6, cuando Felipe y Esteban, siendo servidores, se vuelven evangelistas. Hoy lo muestra también acá. Personas de color, incluso vamos a ver más adelante personas importantes que van a ser maestros también en Antioquía. Vemos también a Lucio, por si acaso anote ahí, Simón, al que le decía el negro, porque era de raza morena, era un judío de la dispersión. ¿Ya? Anotemos eso, era un judío de la dispersión. Ahora vamos a entrar después a entender eso. Judío de la dispersión. Luego tenemos a este tercer maestro, tercer líder, Lucio de Cirene. Lucio de Cirene, que él era de una provincia del norte de África. Posiblemente también era un hombre de color. Gentil, ¿no? Gentil. De la provincia del norte de África. Luego tenemos a Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Ahora, esto de criado
según el original, cuando dice criado, no, es que fueron compañeros de crianza, no compañeros de lactancia. Cuando la Biblia dice se criaron juntos, habla también, si son criados de lactancia, son hermanos. Pero cuando habla de criados de estancia, solamente son iguales, crecieron juntos nada más. Ahora, este hombre llamado Manahem, anote ahí, posiblemente fue un hombre familiar de la familia de Herodes. Pudo haber sido un primo, pudo haber sido, no sé, un sobrino, no lo sé. Pero según lo que algunos historiadores narran, es que este hombre, eh, Manahem, era un hombre cercano a la familia de Herodes. Por eso también se había criado juntamente con Herodes. El tetrarca, ¿quién era ese? El que mató a Juan el Bautista. Ese es el tetrarca, ¿no? O también conocido como Herodes, ¿ah? Antipas, ¿no ven? Antipas, el que tenemos en Hechos 12 es el Agripas, ¿no? Diferentes nombres. ¿Por qué se le dice tetrarca? ¿Saben eso? ¿Por qué se le dice tetrarca? Porque son reyes, son 4 reyes. Por eso es tetrarca de una región, tetrarca de otra región. Eran 4 reyes que gobernaban sectores. Porque tras la muerte de Herodes el Grande, su reino se dividió en sus 4 hijos. Por eso cada Herodes tenía su propio sector. ¿Me dejo entender? Es importante que entendamos ese dato. Por eso se les llama tetrarcas. Muy bien, vamos a avanzar. Y ya conocen a Saulo, ¿no? Ya conocen a Saulo. 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué estaban haciendo? Ese ministrar, ¿qué sería? Orando al Señor, adorando al Señor, ¿no? Honrando al Señor. Vemos que la iglesia gentil también era una iglesia modelo. Ayunaba, oraba constantemente. Estos sí son buenos líderes. Estos sí son buenos maestros, porque están ayunando, están orando, pidiendo fortaleza de Dios. El ayuno y la oración es el corazón de la iglesia primitiva, si se han dado cuenta. Es el carácter. Ayunaban, oraban, ministrando al Señor, orando al Señor, ¿no? Y después vamos a ver que viene la intervención divina, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Si esto profeta, como alguien dijo, ¿no? Profeta, aquí está profeta, somos profetas, etcétera. La pregunta que yo le hago a ese supuesto profeta es la siguiente. Si tú estás calificando a cuando dice había profetas y maestros y tú dices que profeta era el profeta del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Dios me ha dicho, ¿no ve así? Tú sencillo le vas a decir, a ver, si estos son profetas como tú los dices, de ministerio, ¿por qué el Espíritu Santo no habló a través de ellos? ¿Por qué él habló aparte? Antes, ¿cómo era el profeta? Dios le hablaba al profeta y el profeta hablaba, ¿sí o no? Si fueran profetas ministeriales, el Espíritu Santo tuvo que haberle hablado a él y él recién haber dicho, ¿no? Pablo, Bernabé, estoy recibiendo palabra del Señor. Un momento, Pablo. Ah, ya. El Espíritu Santo me está diciendo, oigan, que Pablo y Bernabé sean apartados. Eso no pasa. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Por lo tanto, no eran profetas ministeriales, eran profetas de oficio. Predicaban la palabra, anunciaban. Vemos como una transición también. Ya se está avanzando en la transición. El Espíritu Santo está teniendo parte, ministerio. ¿No? Ahora, en este punto muchos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, ¿no? Es algo que te mueve nada más, ¿no ve? Es algo que viene y como que te toma y te hace convulsionar, te hace hablar en lenguas, ¿no ve? Pero no, vemos características de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque habla, porque también reconoce a Bernabé y a Saulo. Y número 2, ordena, envíamelos, los he apartado, tiene voluntad. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que te va a tomar, ¿no ve? Como alguien dice aquí en Bolivia, ¿no ve? A ver, un momento, vamos a hacer una llamada. Bienvenido, amado Espíritu Santo, ¿no ve? ¿Y cómo sabes que ha llegado?
Hermano, siente un fuego y están temblando, están cayendo, ¿no ve? Están temblando en el piso. ¿Y cómo interpretan eso? El Espíritu Santo ha llegado. Hermano, el Espíritu Santo es una persona, es Dios, tiene personalidad. Anoten sus cuadernitos. Una personalidad divina o un ser personal tiene tres aptitudes. Una persona, un ser personal tiene tres aptitudes que lo hacen una persona. Número uno, tiene voluntad. Número dos, tiene emociones. Y número tres, tiene intelecto. Tiene voluntad, tiene emociones y tiene intelecto. Razona. A una fuerza no puedes hacerles razonar. ¿No ve? El Espíritu Santo razona. Dice a Bernabé y a Saulo. A ti, Simón, a ti, Lucio. No, escojo a Bernabé y a Saulo, dice. Tiene intelecto, tiene raciocinio, razona. Tiene voluntad. A esos dos, mándenmelo, apártenmelo. A voluntad. Y cuando él habla, vemos su personalidad. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es un fuego. No, es Dios. Y hay que honrarlo como Dios a él también. Muy bien. Ahora entiendes por qué el Espíritu Santo, si lo ves como Dios, no lo vas a ver pues ahí revolcándose, ¿no? Ahí girando a la gente, ahí zapateando. Y todavía letreros grandes, ¿no? Aquí está, bienvenido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirá, yo no sé, yo estoy afuera, no me están dejando obrar a mí. Yo no obro así. Yo no hablo así con cairitas, con tiembleques, con giragiras. No, yo no estoy ahí. Aunque tengas tu letrero grande, bienvenido así, yo no hago esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y yo actúo en orden, en rectitud. Vemos esas actitudes y lo estamos viendo en el estudio de los jueves, ¿no ve? Interesante esa pregunta, lo que hicimos, ¿no? El jueves. Porque muchos pensamos, hablando de la guerra espiritual, ¿se acuerdan? La gente piensa que el Espíritu Santo nos dio la oración, nos dio el blasfemar, el anunciar, el gritar, el ordenar. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice la fe. ¿Qué más dice? La salvación. ¿Qué más dice? La oración. ¿Qué más dice? La firmeza de la doctrina. ¿Y qué más? La palabra que es la espada, que es el Espíritu que utiliza el Espíritu Santo, es la palabra. No vemos herramientas como hoy lo manejan. Y tampoco la misma manera en que hoy practican el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en orden. Trabaja en santidad. No como hoy lo hacen ver. Entonces el Espíritu Santo está trabajando, está haciendo su ministerio, apartando a dos hombres. ¿Qué entienden por apartar? No, sí, ya, puede ser reservar. A ver, ¿qué más? ¿Qué entienden por guardar? ¿Mm? Otra palabra para apartado, reservado. ¿Mm? Llamado, escogido también. Yo los he escogido a estos dos, dice, ¿no? Los he escogido a estos dos. Entonces sí, es importante entender eso. ¿A quién ha escogido el Espíritu Santo? Aquí dice el texto. Mira, y te lo voy a comprobar que el Espíritu Santo es Dios. Mira, ¿qué dice? El verso 2. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo. ¿Quién está diciendo? El Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1:15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Una vez más demuestro que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza de Dios. No es el poder solamente de Dios. No, no es una esencia de Dios. Él es Dios también, ¿no? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mira lo que el texto dice. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién apartó? Esa misma palabra es la que utiliza el Espíritu Santo. Apartadme. Y Saulo dice en Gálatas 1:15, ¿quién lo había apartado? Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó
por su gracia. ¿Quién había hecho el apartamiento? Él escogió, eligió. Dios. ¿Quién lo llama? Dios. Y en Hechos capítulo 13, verso 2, ¿quién lo llama? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. No hay duda de eso. No es la fuerza de Dios. No es el fuego de Dios. Es Dios. Y hay que verlo así. Muy bien, con los mismos atributos. Vamos a avanzar. Y mira, después de haber esto, para la obra, dice el 3, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Interesante esta iglesia porque escucha la voz del Espíritu Santo, escoge a Saulo y escoge a Bernabé y otra vez a ayunar. Interesante, ¿no? ¿Qué iglesia más espiritual? Escucharon la voz del Espíritu Santo, alto Saulo, alto Bernabé, está bien, son escogidos por el Espíritu Santo, pero ayunaremos, oraremos. Importante eso, hermanos. Y aquí va a empezar un ministerio grande. Es importante entonces el ayuno y la oración. Jesús, ¿qué hizo 40 días antes de ministrar? Ayunó y oró. Hay que aprender eso, hermanos. Es importante entender que el ayuno y la oración son vitales para un acercamiento y una fortaleza a Dios. No para pedir nuestras cosas, sino para pedir fortaleza para la obra y pedir fortaleza para vivir la vida cristiana, hermanos. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Capítulo 13, verso 4. Comienza la misión. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también por ayudante ¿a quién? A Juan. ¿No? Entonces vamos a entrar en ese punto, hermanos. Antioquía era un puerto. Y de ese puerto había ciudades. Una de las ciudades era Seleucida, en la misma Antioquía. De Antioquía toman del puerto un barco, Saulo y Bernabé y Juan, y se van hasta Chipre, que era una isla. ¿Quién, de dónde, alguien de estos tres, Juan, Saulo y Bernabé, alguien era de Chipre? ¿Te acuerdas quién era? No me acuerdo, hermano. Ya, vamos a Hechos entonces. No me acuerdo, lo siento. Ya, yo también no me acuerdo. Vamos a la Biblia, ¿ya? Hechos capítulo 4, verso 36. ¿Quién también era de Chipre? Veremos eso, ¿ya? Hechos capítulo 4, verso 34. 36, perdón. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de... ¿de quién era entonces? ¿De dónde era también Bernabé? Bernabé está volviendo a su casa, a su hogar, a sus tierras, ¿no? Y ahora tú entiendes por qué va a ser un poco más extenso el evangelismo, porque Bernabé conocía bien la isla de Chipre, conocía muy bien. Llegan a Chipre, hermanos, llegan a Chipre, de donde también es Bernabé, y se van al puerto de Salamina, ¿no? Que es un puerto de Chipre. Es decir, de un extremo al otro extremo se han ido. Y estaban anunciando la palabra de Dios. Dice el texto eso. Pero el texto nos dice que a quienes anunciaban, el verso 5 dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces aquí vamos a ver un punto importante. En el primer viaje misionero, vemos que todavía no se está tomando en cuenta gentiles netos. Todavía se está yendo a los judíos. Obviamente estos judíos, ¿quiénes son? Judíos de la dispersión, que ya existían en el tiempo de Jesús. Abre tu Biblia en Juan, Evangelio de Juan, Juan capítulo 7, 32 al 35. Juan capítulo 7, verso 32 al 35. ¿Ya? Juan capítulo 7, verso 32 al 35 dice lo siguiente.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, escuche esto, todavía un poco más de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Obviamente Jesús está hablando de ir con el Padre, con su Padre. Pero ellos, mira lo que dije en 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Pero ¿cómo han entendido los fariseos? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Qué calificativo más feo, ¿no? Este. ¿A dónde se irá este? Le dicen. Que no le hallemos, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Entonces vemos aquí que sí había judíos dispersos. Jesús les dice, me voy a ir, ustedes no van a poder venir. Y ellos se preguntan, ¿a dónde va a ir? Y dice que no le vamos a poder encontrar. Tal vez se va a ir donde los griegos, donde los judíos de la dispersión, de la diáspora. A esos judíos Pablo se está llegando ahora, porque dice, predicó la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Esos son los de la diáspora. Vamos a Romanos capítulo 1, 16 y vamos a ver que siempre Pablo mantenió este orden. Primeramente a los judíos, después a los griegos. Romanos capítulo 1, verso 16, texto conocido, pero vamos hoy a poder ver eso. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. El texto dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, la predicación del evangelio, a todo el que cree. ¿Quién es primero? Al judío primeramente y después al griego. Entonces es natural que Pablo empiece así, judíos, después gentiles. Y en esta parte de la historia es natural por la transición y la progresión de la época. Muy bien. Entonces vemos eso. Llegó a los judíos expatriados, ¿no? A los judíos de la diáspora. Ahora sí. Así comienza el primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Van a ir por estas regiones. Y aquí entramos al punto número 3 para finalizar. La oposición de las tinieblas. La oposición de las tinieblas. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. La oposición de las tinieblas. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, o sea, todo estaba bien. Estaban predicando muy bien en la isla de Chipre, en Salamina. No había oposición, la gente creía, se extendía el reino, todo bien. Hasta que llegan a Pafos, otro puerto de la isla de Chipre. Y ahí comienza esta narración. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Berjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, mire esa transición, Saulo, que también es Pablo, y desde ahí para adelante le van a decir Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Tremenda esta historia, ¿no? Hermano, yo sabía de Simón el mago, pero no sabía de este otro mago. ¿Qué se llamaba? Berjesús. ¿Sabes qué significa Berjesús? Hijo de Jesús. ¿Y sabes
¿Qué era su oficio? Mago. Hacía ademanes. ¿Como quién? Como Simón el mago. Veremos un poquito de este hombre. Sus características, ¿cuáles eran? Mentiroso, engañador, falso. ¿Y su trabajo cuál era? Apartar de la fe al procónsul. ¿No? Entonces vamos a ver esta escena. Pablo y Bernabé llegan a Pafos, ahí estaba el procónsul, ¿cómo se llamaba? Sergio Paulo, romano. Pero el texto Lucas dice que era prudente. ¿Prudente qué significa? Que era un hombre inteligente, que era sabio. O sea, buscaba prudencia, buscaba sabiduría. No era tonto también. Lo más reconocible es que él se interesaba por la religión, se interesaba por aprender de los dioses. Recuerda que para la época había griegos también, que estaban implementando también su filosofía griega. Pero también a Sergio se interesó por la religión judía. Y no sé por qué, obviamente por el enemigo, conoce a este hombre llamado Bar Jesús. ¿No? Yo pienso que este hombre se colocó este nombre para aparentar lo que él no era. Porque el texto dice que él le hablaba al procónsul de Dios. Y profeta significa el que habla de Dios, el que enseña de Dios. Entonces, como él era un falso profeta, lo que enseñaba era pura mentiras. Y tenía dos propósitos: apartar de la fe y engañar en el nombre de Dios. Por eso Pablo, ¿qué le dice? Perdón, Lucas, ¿qué le dice? Falso profeta. Y todavía era judío. Era judío, era falso profeta. Hablaba, sí, pero todo lo que hablaba era mentiras. Algo similar de lo que diría Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4:3, cuando él diría: en los postreros tiempos, dice el Espíritu, que se levantarán falsos, hablarán mentiras, con doctrina de demonios, y a muchos harán caer. Van a apartar a muchos de la verdad. Vamos a leer un texto, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, y este es el carácter de este hombre llamado Elifaz. 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Falsos maestros, falsos profetas, que tienen la tarea de apartar de la fe. Ahora la pregunta es, Bersebú o Elifaz, ¿por qué hacías esto? ¿Por qué apartabas de la verdad al procónsul? Obviamente porque Elifaz tenía protección del rey, en este caso del procónsul, perdón. Tenía beneficios. Y Flavio Josefo también nos dice que en su libro, que este hombre comía con el rey, era su consejero, le enseñaba la palabra de Dios, era bien estimado. Entonces vemos que Elifaz, ¿qué era? Convenenciero. Por su conveniencia utilizaba la palabra de Dios para sus propias concupiscencias. No le mostraba al procónsul lo que era la verdad, sino que le llevaba la mentira disfrazada de verdad para ver Jesús. Y Pablo en Timoteo, ¿qué dice? Así también van a venir falsos maestros con sus propias concupiscencias, que van a apartar de la verdad. ¿Y a dónde van a ir? Dice, fábulas, cuentos. Van a apartar de la verdad. Hoy en día vemos ese tipo de maestros. ¿Cómo apartan a la gente de la verdad? ¿Qué dicen los falsos? Le apartan de la verdad dando al pueblo lo que el pueblo quiere, dando lo que el pueblo desea y no dando el mensaje de Dios, aunque se hacen pasar por mensajeros de Dios, como los falsos profetas, falsos maestros, que hoy en día abundan mucho como este hombre llamado Elifaz, que aparta de la fe a otros. Y Pablo dice que esto es una abominación.
Es maldito el que hace este tipo de cosas. Pero aparte de eso, Elifaz no solamente desviaba la verdad. ¿Qué hacía? Sus ademanes, ¿no? ¿Como quién? Como Simón el Mago. ¿El mago qué decía, Simón el Mago? Vengan, miren este milagro. Yo tengo el poder de Dios. Sus milagros, sus ademanes, Simón el Mago, ¿a quién lo atribuía? Al poder de Dios. Y Elifaz hacía lo mismo. Hacía señales, hacía truquitos. ¿Y qué decía? Ahí está, este es el poder de Dios. Elifaz no hablaba de su propia cuenta, no decía yo. Él decía, Dios me está mandando a hacer. Dios dice así. Pero lo que él decía y lo que él hacía, ¿venía o no venía de Dios? No venía de Dios. Pablo lo va a confrontar. Ahora, interesante esto, porque mira el verso 8. El verso 8. Pero les resistía Elima, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, mira aquí la escena. Esta escena es tremenda. Y ahí ustedes van a ver por qué Pablo va a empezar a tener importancia. ¿Qué hace el procónsul? Tenía por consejero a Elimas. Se entera que hay dos hombres que están llevando la doctrina diferente, están presentando a un tal Jesús, están presentando a un Jesús que perdona pecados, y aquí el procónsul dice, también quiero escucharlos. Y como Elifaz sabe astutamente lo que ellos predican, ¿qué hace? Les resiste. Ahora, aquí quiero que entiendan esto. Él no les resiste de la siguiente manera. Guardias, cierren la puerta, que no pasen estos dos hombres, que no hablen con el procónsul. No dicen eso. ¿Sabes cómo resistían? Mira lo que dice a continuación. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, le va a decir lo siguiente. Entonces mire de aquí adelante. Esto pasó. Saulo, el procónsul, los manda a llamar. Y Saulo y Bernabé entran. Supongamos que esta es la sala del procónsul. Un ejemplo, ya el procónsul está sentado. Aquí está el falso, que muy pronto va a ser desenmascarado. Ver Jesús, llamado Elimas, está acá. Seguramente estaba temblando, ¿no? Bernabé y Saulo entran. Y al momento que Saulo y Bernabé están predicando el mensaje, la fe, ¿qué hace Elifaz? Se dice, alto, no es así. Hay un debate. Elifaz, con sus falsas mentiras, tuerce la verdad, pero Pablo sigue predicando. Hay ahí un enfrentamiento entre dos doctrinas, la doctrina de Dios y la doctrina de Satanás. Hay un enfrentamiento, hay un choque. Por eso en ese momento está ahí el procónsul, está escuchando todo eso. Por eso más adelante que dice, se maravilló de la doctrina. Entonces no es un resistir solamente de cierran la puerta, que no entren, que no vengan. No, hay un resistir de doctrina, hay un resistir de palabra. Elimas está torciendo la verdad, Elimas está torciendo la palabra de Dios. ¿Y Saulo cómo reacciona? Cállate. Y mira lo que va a decir. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Wow. Hermano, no hay que juzgar a los falsos. Buenitos también son los falsos profetas. No les digas nada. Así la gente hoy en día dice, ¿no ve? Todavía se defiende, ¿no ve? No me lo toques a mi ungido, a mi apóstoles, pues. ¿Cuántas iglesias han levantado? ¿Acaso vos has hecho así, hermano Fernando? Apenas tienes una iglesia ahí en la cívica. Mi pastor, mi apóstol, mi profeta, donde quiera ha hecho iglesias. ¿Así? ¿A lo que respondería? Falso eres tú, hijo del diablo. ¿Saben qué significa diablo, no ve? Engañador, mentiroso, calumniador. Elimas es un hijo de la mentira. Elimas es un hijo del engaño. Él tuerce la verdad de Dios. Estaba engañando por mucho tiempo al procónsul, mostrándole otro Dios al Dios de las Escrituras. Eso hace el enemigo, eso hace Satanás, eso hace sus falsos maestros. Vienen con apariencia de piedad, pero son lobos rapaces que apartan de la verdad al rebaño, al pueblo de Dios. Y el pueblo queda engañado por muchos años, como lo estuvo el procónsul. No sabemos cuánto tiempo estuvo Elifaz con el procónsul, no lo sé.
Pero a lo que estamos viendo acá, parece que estaban muy cercanos. Era muy cercano al procónsul. Tal vez lo engañó por muchos años, yo no sé. Para que tuviera un acercamiento un judío con un gentil, tuvo que haber pasado mucho tiempo para que estuvieran cerca. Y que esté ahí parado incluso cuando Bernabé y Saulo van a presentar el evangelio. Hay resistencia, hermanos. Ha habido ahí un choque, hermanos. ¿Te imaginas eso? Un choque. Un choque. El enviado por Dios y el enviado por Satanás. El que trae el evangelio de la luz y el que trae la mentira de la oscuridad. Hay un choque. Y ese choque siempre ha habido, siempre habrá. Y el enemigo hoy en día está haciendo eso. El enemigo, que es el diablo, que es Satanás, hoy en día está levantando falsos maestros. Está levantando falsos pastores. Está levantando falsos siervos de Dios. Falsos hermanos que están introducidos en la iglesia, apartando de la verdad a muchos. ¿Y Saulo cómo reacciona? A ver, ver Jesús, Dios te va a juzgar. Yo no soy quien para juzgar. ¿Así dice Saulo? ¿Así dice Pablo? ¿Así reacciona? Ah, no, que Dios sabrá, Dios te conoce. No, ¿cómo reacciona Saulo? Hijo del diablo eres vos. Eres un engañador, eres un mentiroso. Y tu corazón está lleno de maldad. ¿Por qué Saulo reacciona así? ¿Por qué nosotros podemos reaccionar de esa manera ante un falso? Yo me acuerdo aquí en Santiago II, no, perdón, en Cruz y Villadela acá, creo que era hace 2 años atrás. Yo fui a recoger a mi hijo, estaba volviendo y estaba ahí la secta de Dios Madre, con sus cartelitos bonitos así. ¿Sabía usted que hay una Dios Madre? ¿Sabías que el Espíritu Santo es una mujer? Y yo me acerqué, estaba con mi hijo ahí, estaba haciendo frío, creo que era estas épocas. Yo estaba volviendo a casa y yo me quedé a sentar a escuchar un rato. Y él me abrió la Biblia y me dijo, mira esto. Tú para ser un hijo, ¿de quién viniste? De una mamá y de un papá, ¿sí o no? Sí, le dije. Así también nosotros somos de un Dios Padre y de una Dios Madre. Me abrió Génesis 1:27 y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo te pregunto a ti, me dijo, el hombre, ¿a qué imagen está hecho? A la imagen de Dios Padre. Y la mujer es diferente. Entonces, la imagen de la mujer es la imagen de la Dios Madre. Y así estaban engañando a la gente. La gente, wow, yo no sabía que había una Dios Madre. Les regalaba libros, les regalaba folletos. Hasta que vino el líder y habló conmigo. Y yo le dije, abre tu Biblia, lee más abajo. Estás mintiendo, le dije. No, hermano, esto no es para contender. Si tú interpretas así, puedes ir tranquilo, pero déjanos. ¿Y sabes qué hice? Yo no les miento. Ese día alcé la voz y dije a la gente, ustedes mienten, son unos mentirosos, porque es una blasfemia, es una abominación decir que Dios es mujer. Es una aberración. Yo me paré ahí, abre tu Biblia, le dije. Abre y lee más abajo. Yo me sé tus textos de memoria, le dije. Tú estás mintiendo a la gente. Y dije a la gente, no caigan en esta mentira. Es una blasfemia lo que están diciendo. ¿Cómo que Dios es mujer? Y utilizan Isaías 42, si no me equivoco, cuando dice, de sus senos mamará el pueblo. Ahí está, es una mujer. Yo no sé qué tipo de doctrina llevaba Elimás, pero era una doctrina de mentira, que se estaba oponiendo a la verdad. Saulo predicaba a Cristo y él predicaba otra cosa. Saulo anunciaba la salvación por gracia, él decía otra cosa. Mentiras. Y estamos hoy en día así. Hoy en día, aunque ustedes no lo crean, Satanás, donde más está atacando es en los falsos maestros, las falsas iglesias. Es ahí donde está atacando más. Por eso hoy en día no es momento para decir, ve y congrégate donde quieras. No es tiempo para eso, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde la doctrina está siendo confrontada, atacada. Falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas como Elifaz, hay muchos que están engañando a la gente por beneficios e intereses propios, como Elimás. Elimás comía del rey, tenía beneficios por estar junto con el rey, pero era un heraldo de la mentira, del engaño.
Elimas no amaba a Jesús. Y te voy a demostrar un texto para demostrarte que es maldito los que no aman al Señor. Abre tu Biblia en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Y el mismo Espíritu Santo que está inspirando esta porción de la Escritura a Pablo, mira lo que va a decir. 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Y la Biblia es clara, la Biblia es textual. Dice el texto ahí, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Sea, repítanlo, sea, ¿qué es anatema? Maldito. Hijo del diablo, el que no ama al Señor. Y Elimas no amaba al Señor, Elimas amaba los beneficios del rey. Elimas desviaba de la verdad. Y el texto dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque el Señor viene, dice. Tremendo, ¿no? Hermano, no, pues ¿por qué vamos a juzgar? Tal vez son hijos de Dios. Cuando alguien es falso, es falso. Cuando alguien es un mentiroso y desvía la verdad. Saulo les resiste. Y mira, hermano Johnny, ¿sabes por qué Saulo tenía carácter? Mira el verso 8. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice el texto ahí? Fijándole. Fijando de él hermana Margarita, ¿imaginas esta escena? Ahí Elimas, Saulo predicando, Elimas dice, no es así, pero no es así. Le están mintiendo, procónsul. Saulo, ¿qué hace, hermano Johnny? Se para frente a Elimas. O sea, lo mira a los ojos. No es que le dijo, Elimas, tú eres hijo del diablo. No, frente a frente, como un varón del Señor. Pablo se para y ¿qué le dice? Mirándolo a los ojos, eres un mentiroso, tú, hijo del diablo, le dice. Semejante actitud del apóstol Pablo. Él tenía carácter, él tenía celo de Dios. Hermano, usted puede decir, hermano, pero ¿cómo podemos decir a los falsos que son falsos? ¿Acaso nosotros tenemos la verdad? Muchos dicen eso, ¿no? Hermano, pero ¿acaso vos tienes la verdad? ¿Cómo sabes si son falsos? Mira aquí adelante. Cuando Pablo, porque el texto ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Le dice eso. Lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien le dice estas palabras, hijo de Satanás, lleno de engaño, mentiroso, amas la maldad, ¿quién le está diciendo eso? El Espíritu Santo le está diciendo a él, a través de Saulo, a través de Pablo. ¿Por qué? Pablo no tiene la verdad en sí como persona, como yo tampoco. Si algún día voy a predicar 2 Pedro 2, falsos profetas, ustedes van a escuchar decir, falso es él, falso es él. Y tú no dirás, pero hermano Fernando se cree perfecto, se cree saber la verdad. Escucha lo que voy a decir. Nosotros los creyentes no tenemos la verdad en sí como persona, pero sí tenemos la verdad de la Escritura. Dios, hermanos, ya nos dijo lo que tenemos que hacer con los falsos. Dios ya nos dijo cómo tenemos que hacer cuando vean personas falsas. No porque nosotros tengamos la verdad, sino porque tenemos la verdad que es la Biblia. Y ya Dios nos dijo, Pablo, ¿qué dijo en Gálatas? Si alguno trajera otro evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Si alguien viene y les predica otro evangelio, no les recibáis, ni le deis la mano, ni le digáis, bienvenido, dice. Así que no me digas que la Biblia no dice, la Biblia dice, pero no le digas, Dios va a juzgar, déjale. No, estamos llamados a defender la fe, como Pablo. Pablo le encaró y ¿qué le dijo? Mentiroso eres tú, engañador, enemigo de toda la justicia. Es un mentiroso tú. Tremendo, ¿no? Verso 11. Le pregunta, ¿no? ¿No cesarás de trastornar los caminos de Dios? ¿Los caminos rectos del Señor? Tuerces la verdad tú. Me están surgiendo muchos textos, hermanos, acá, pero vamos a dejarlo para la serie, ¿ya? Falsos profetas. Tuerces la verdad. Los caminos del Señor son rectos, pero tú lo tuerces.
11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Tremendo eso. La mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo pueda guiar como cualquier ciego. ¿Qué le mostró Dios ahí? La oscuridad de su interior. Como diría Pedro al mago, ¿qué le dijo a Simón? Arrepiéntete, porque veo que en hiel de oscuridad estás. Arrepiéntete, le dijo. Elimas, o ver Jesús, estaba lleno de tinieblas, de oscuridad. Era mentiroso, era hijo del diablo, este falso profeta, este falso mago. Como diría el apóstol Pedro, abre tu carta, abre tu Biblia en segunda Pedro, capítulo 2, verso 12 al 14. Verso 12 al 14. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 12 al 14. Mire lo que Pedro dice acerca de estos falsos, acerca de estos obreros malos, engañadores. Pero estos, verso 12 del capítulo 2 de segunda Pedro, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, como lo está haciendo ahora Elimas, recibiendo el galardón de su injusticia, porque Elimas no amaba la justicia, amaba la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias. Mira cómo les califica Pedro. Estos son inmundicias y manchas. Qué feo, ¿no? Tremendo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, como al procónsul. Tienen el corazón habituado a la codicia, como Elimas, como Simón el mago, y son hijos de maldición. Semejantes calificativos, ¿no? Si alguien me viene aquí y me dice, hermano, no tienes que juzgar, tal vez están diciendo el Señor, yo le muestro los textos, alguien es falso, tú eres la verdad. Estamos llamados a poder combatir el error con la verdad, y falta eso hoy en día, hombres y mujeres que quieran combatir la verdad. Necesitamos hombres como Pablo. Bernabé no se para, Pablo se para, cállate, mentiroso, engañador. Tú no amas la justicia. Ahora, lo peor, ¿sabes qué es? Dios está contra ti. Pablo en Romanos 8, ¿qué dice? En Romanos 8, ¿qué dice? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora lo opuesto, ¿te imaginas, hermana Marta? Si Dios contra ti, ¿quién te libre de eso? ¿Contra quién estaba Dios? Elimas. Dios está contra Elimas y contra toda persona que desvía la verdad y tuerce la mentira. Se opone a la verdad. Vamos a finalizar. Hechos capítulo 13. Vamos ahí, vamos a la parte final y hablamos del procónsul. Verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cómo sabemos que el procónsul sí se convirtió? Porque no se convirtió porque dijo, wow, ¿cómo hiciste con Elimas? El texto dice que se maravilló de la doctrina. Sí escuchó la palabra y sí le creyó. Aptitudes de este hombre llamado Sergio Paulo, que en castellano sería Pablo, ¿no? El Paulo en castellano es Pablo también, ¿no? Prudente, era prudente, no era, era inteligente, era sabio. No sé, él buscaba más información y así llegó a la verdad de Jesús. Porque quien llamó fue él. Tráigame a Bernabé y a Saulo. Él quiso aprender, ¿no? Él dice el texto que deseaba oír la palabra de Dios, ¿no? El verso 7 dice, deseaba oír la palabra de Dios. No vemos, hay un corazón malo. Sí quería conocer a Dios, aunque Elimas lo había engañado. Vemos también, amados hermanos, que dice el texto, le creyó a Dios porque se maravilló de la doctrina.
¿Qué te hace entender esto? Que no hay barreras para la palabra. A veces también pensamos, ¿no? El evangelio solamente es para los pobres, para los que no entienden, para los que no conocen. El evangelio son para aquella gente humilde. Eso es una mentira. Porque el libro de los Hechos nos va a demostrar que se van a convertir reyes, procónsules, gobernadores, gente de gran importancia, de dinero económicamente. Por lo tanto, el evangelio es para todo aquel que crea, todo aquel que quiera conocer al Señor, todo aquel que quiera tener un corazón dispuesto. Y hermanos, escuchen lo que voy a decir. ¿Sabes por qué tenemos que orar por nuestras autoridades? Por los presidentes, por la gente que vive bien económicamente. Porque ellos, al igual que nosotros, necesitan la palabra. Y la palabra transforma vidas. Puede convertir hasta al más gobernante, al más fuerte, al más poderoso. La palabra puede convertir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Va a convertir. Es viva y eficaz. No solamente es para los pobres, humildes. También es para los fuertes y para los ricos. Como el procónsul se convirtió. Y William, este hombre que se llamó, William Reisen, tiene 2 libros. Y en uno de sus 2 libros, hermanos, ¿sabes qué dice? Que toda la familia de este hombre se ha convertido al Señor. Hay registros de que este hombre se ha convertido y toda su casa se ha convertido al Señor, como lo hizo Cornelio. No se trata de raza, no se trata de economía, no se trata de edad. Hermanos, la palabra es viva y eficaz y puede transformar todo tipo de vida. Por eso hay que seguir orando, hermanos. La palabra no tiene fronteras. La palabra no tiene oposición, más que la de nuestros corazones. Muy bien. Entonces pónganse de pie. Hemos visto hasta acá, amados hermanos, 3 puntos importantes. La muerte que tranquiliza. Herodes murió. Y la tranquilidad momentánea vino. Aunque después va a haber aún persecución. Pero Dios también está utilizando eso en porciones. Vimos que empieza una nueva misión y con ella nuestro apóstol Pablo empieza su proceso, su inicio, con la predicación, con el mensaje, con su carácter, con su apostolado, que también nos ayuda a entender que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El texto dice que el Espíritu Santo envió, les guió. Entonces tenemos que entender que si Dios no va con nosotros, siempre vamos a fracasar. Tenemos que ser como ellos. Ayunaban, oraban para que el Espíritu Santo guíe lo que está haciendo. Después, hermanos, vimos la determinación, la oposición de las tinieblas. Dense cuenta, hermanos, que el enemigo siempre quiere boicotear los planes de Dios. Siempre quiere hacer algo. Usa hambruna, usa persecución, a veces usa a los reyes y a veces ¿qué está utilizando? Falsos profetas, falsos maestros. Mucho cuidado con eso. Oremos, póngase de pie. Hasta aquí estamos viendo mucha palabra de Dios y que esto pueda aplicarse a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, a un tiempo en el cual seguimos aprendiendo del libro de los Hechos, a una oposición, Señor, que ha llegado a ellos con este hombre llamado Herodes, un hombre corrupto, un hombre que tenía poder, pero que tenía un corazón malvado, un corazón vanaglorioso. Y Señor, algunos de nosotros en nuestros países tenemos este tipo de autoridades. Tienen poder, pero tienen un corazón equivocado, un corazón altivo. Y aunque tú das misericordia a todos, tú das tiempo para arrepentimiento a todos, muchos como Herodes, que vienen de familias grandes, adineradas, intelectuales, de prestigio, Señor, hoy son los que nos gobiernan. Tenemos alcaldes, gobernadores, prefectos, presidentes, mandatarios, Señor, que hoy no te están dando gloria a ti. O no de la manera que tú te mereces, o no de la manera que tú requieres, Señor. Estamos viviendo en un mundo de altivez, de gobernantes altivos, que buscan sus propios beneficios,
no importándoles el daño de la gente, como Herodes. Herodes se aprovechaba porque tenía un puerto y lo cerraba y no entraba alimento a otros lugares. La gente se humillaba delante de él, como eran los de Tidón y Siquén, Señor, Sidón. Y Señor, Herodes mostraba altivez y se envanecía, Señor. Así también muchas autoridades están envanecidas, aprovechándose del pueblo, aprovechándose de la gente de a pie. Pero Herodes es una muestra clara de que todo gobernante, toda autoridad, ya que aunque ha sido puesta por ti, tú demandarás justicia, Señor. Herodes gobernó muchos años, mató a uno de los apóstoles, apresó al otro, persiguió a tus hijos, a tus hijas, se envaneció, aceptó la gloria como si él fuera Dios y tú lo quebrantaste, tú le abatiste dándole una enfermedad y su fin fue peor, Señor, comido por gusanos. Señor, al final tú vas a hacer justicia. Muchos de nosotros en mi país y en otros países vivimos injusticias. Vivimos abusos, Señor, por parte de las autoridades. Pero al final, tú vas a dar la justicia, Señor. Tú vas a dar la justa retribución a aquellos que están por autoridades en todos los países. Herodes aprendió mucho. Conocía al Dios de Israel, pero aún así, la soberbia, la vanagloria y el pecado estaba en su vida. Y es el fin de todo, Señor. Aquel que con orgullo, con vanidad, se acerca delante de ti. Oh Señor, te doy gracias porque también comienza algo, Señor, que para nosotros es algo importante, ver nuestros inicios, ver los comienzos de la iglesia gentil. Ya lo vimos en Antioquía, cuando la gente nos dijo por primera vez cristianos, seguidores de Cristo. Y vemos que el apóstol Pablo y Bernabé continúan fervientemente el evangelio. No se cansan, no se cesan, van a otros lugares. Y sin duda la imposición de manos fue un aliento para que ellos puedan continuar y puedan volver a ese lugar donde han empezado. No tengo duda de que tú proveíste a través de esa iglesia, que tú proveíste para las embarcaciones, para la estancia de Bernabé, Saulo y Juan Marcos. La iglesia primitiva, la iglesia gentil también tenía el corazón dadivoso, amoroso, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos esto. El carácter de Pablo, de Bernabé, Señor. Hombres importantes en nuestra historia gentil, en nuestra historia cristiana. Señor, muchas veces nosotros estamos haciendo el ministerio, predicando, viviendo como cristianos, viviendo piadosamente, pero siempre hay algo, una oposición. Siempre hay, Señor, una mentira, un engaño. No viviremos tranquilos, Señor, mientras estemos en este mundo. Tú lo dijiste, lo sabemos, Señor. Pero no hay duda de que la oposición se está incrementando, de que el enemigo está utilizando más y más recursos, personas, para poder oponerse a tu obra y a los tuyos. Como este hombre llamado Bar-Jesús, Elimás, que torcía la verdad, que mentía al procónsul y sin duda a mucho pueblo también. Gente que se aprovecha del evangelio, gente que se aprovecha de tu palabra. Han existido y seguirán existiendo gente mala, perversa, sucia, engañadora, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Que viven bajo sus concupiscencias, bajo sus deseos, que engañan, trastornan la mente de muchos, llevándoles al error, a la mentira, sirviendo a su padre, el enemigo, el máximo engañador, el padre de la mentira. Ayúdanos a nosotros a ser como Pablo, Señor, a no tolerar la oposición, a decirles la verdad, a prevalecer la verdad sobre la mentira. En este mundo, como diría tu Hijo Jesús en la parábola de la cizaña,
Estamos hijos del reino, como también hay hijos del mal. El trigo y la cizaña pueden parecerse, como Elimás, que era judío, que predicaba la Torá, que él mismo decía: soy el profeta de Dios. Se hacía pasar por un mensajero, se hacía pasar por un maestro. Así también hoy en día el enemigo ha colocado cizañas, Señor, falsos maestros, hijos de las tinieblas, que se oponen a la verdad. Pablo, siendo nuestro apóstol, nos enseña la valentía, el coraje, el denuedo que tenemos que tener para predicar la verdad ante tanta oposición, Señor. En este siglo XXI, Señor, tenemos cristianos de todo tipo, de todos métodos, Señor. Cristianos que se hacen llamar cristianos, pero viven equivocadamente. Hoy en día estamos tolerando la mentira, Señor. Hoy cristianos, Señor, no defendemos la verdad cuando vemos, Señor, que la sociedad se equivoca en cuanto a ti. Tenemos, Señor, fiestas que hablan de tu muerte, de tu crucifixión, Semanas Santas donde la gente no mira su pecado, solamente mira algo romántico, algo emocional. Estamos prometiendo a la gente beneficios, estamos prometiendo a la gente un amor incondicional, sin darle los prejuicios del pecado, del arrepentimiento, de la condición espiritual en la que están. Y mucha gente ha cambiado, Señor, la verdadera religión por una falsa religión. Hoy estamos aceptando la inclusión del género, Señor. Iglesias que se están levantando, incluso aquí en Latinoamérica, Señor. Iglesias de hombres y mujeres que tienen una diferencia en el género, Señor. Iglesias de puros hombres, iglesias de puras mujeres, incluso han creado su Biblia, Señor. El enemigo está actuando grandemente, Señor. Sectas que se están levantando día a día. Apologetas. Defensores católicos que están saliendo en las redes sociales a defender, Señor, esta secta, esta doctrina equivocada, Señor. Cuando tu palabra nos dice que a nadie tú das la gloria, ni a un papa, ni a una estatua, ni a ninguna iglesia, Señor. Tú no compartes tu gloria. Y nosotros no estamos haciendo nada, Señor. Las sectas se están preparando, mormones preparados, testigos de Jehová tan preparados, Señor. Y la iglesia, que supuestamente tenemos la sana doctrina, nos quedamos en nuestros laureles, sentados, callados, inmóviles, Señor. Permite que la iglesia Cristo es Rey pueda levantarse para hacer una defensa de la fe, una defensa de la Biblia, de tu palabra, del Evangelio, de ti, para demostrar al mundo entero quién eres tú y por qué debemos alabarte. Pablo, Señor, nos ha demostrado el carácter de un cristiano, como lo hizo tu Hijo Jesús, cuando llegó allá a Jerusalén. Agarró, Señor, un lienzo y empezó a golpear a la gente, Señor, a liberar a los animales, a botar, Señor, a los librecambistas, diciendo: habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Cuando la casa de Dios tiene que ser llamada para la oración y la comunión con Dios. Hoy así, muchos falsos pastores, falsas iglesias han trastornado la verdad y mantienen engañado a mucha gente, Señor. El celo, Señor, el celo por tu casa movió a Jesús. El celo de la causa de Cristo movió a Pablo. Es el mismo celo que debemos tener nosotros. Celo por la palabra, celo por la doctrina, celo por el Evangelio. Qué alegría saber que el procónsul se convirtió, creyó y se hizo parte de nosotros, la iglesia. Muchas veces, Señor, vidas se van a convertir porque nosotros vamos a predicar con la verdad, porque vamos a confrontar la mentira, Señor. Danos denuedo, danos coraje, valentía para predicar el Evangelio
a hombres importantes económicamente como a hombres sencillos, Señor, porque la palabra tiene poder. La palabra puede transformar y quebrantar vidas. Lo hizo Saulo. Él mismo fue un testigo porque le convirtió a él la palabra, a un hombre religioso. Convirtió a Cornelio, a un hombre gentil. Convirtió a un procónsul, un hombre importante, un gobernador. Así como convirtió a un Felipe, a un Esteban, gente del pueblo. No hay límites, Señor. No hay límites. Mientras la iglesia cree en el poder de la palabra, las vidas se van a transformar, las vidas van a cambiar. Si la iglesia pierde el fervor del poder de la palabra, si nosotros mismos, Señor, no creemos que la palabra puede convertir, ¿con qué actitud vamos a salir? ¿Con qué actitud vamos a predicar? ¿Con qué actitud nos vamos a preparar? Si nosotros mismos no creemos en el poder de la palabra. Saulo predicó y el procónsul se convirtió. Permítenos a nosotros creer en la palabra, creer en el poder del Espíritu Santo y creer que tú obras a través de nosotros. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por este tiempo de meditación. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En su santo nombre, amén, amén. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual.